Hola a todos, somos Herbert y Joana y bienvenidos a este nuevo capítulo de Pregúntale al Lender. Hello, hello, hello. Entonces, pregúntale Al al lender. Lender. Entonces, si vamos a preguntarle al lender, ¿qué pregunta tienes para mí hoy? Porque estoy seguro que tienes de esas preguntas que salen de la nada. Hoy vamos a hablar de este episodio es de vocabulario, ¿ok? Vocabulario, ¿qué tiene Sí. que ver eso con préstamos Bueno, hipotecarios? vamos a hablar de una palabra que repetimos múltiples veces al día cuando estamos en una transacción y esa palabra es equity. Pero no sabemos qué es, cómo se adquiere, en qué momento, antes, durante, después. Hay que esperar, no hay que esperar, para qué sirve, en qué me beneficia, en fin. Equity es de esas palabras complicadas que tienen mucho significado, pero la mayoría de nosotros no entendemos. Entonces, Ok, el micrófono es todo tuyo. Por favor, explícanos ok. qué es equity y para qué le sirve a un comprador. El equity. Sí. ¿Qué es equity y para qué le sirve a un comprador? Bueno, ¿para qué el equity le sirve o qué es? Vamos a empezar con qué es el equity. Exactamente, ¿qué es equity? Porque las personas que están comprando escuchan equity, que si adquirimos Está una casa bien, con equity, equity, equity. vamos a definir qué es el equity. Vamos a ponerlo no en definición de concepto, o sea, como que fuera el diccionario. Aburrido es bueno, pero a veces no tan aburrido. Entonces, simplemente vamos a ponerlo en una definición de la vida real. Por Me ejemplo, gusta, eso me gusta más, es ok, más fácil de entender. excelente. Entonces, ¿qué tal si hacemos esto? Entonces, vemos equity como simplemente la cantidad de ownership o de, vamos a llamarle cantidad, ¿cómo pudiéramos decir De eso? propiedad. Sí, Pudiera decir ownership, sí. ownership, propiedad, pero cuando decimos propiedad no nos confundimos con la propiedad, o sea, la casa, el Física, inmueble, sino vamos a el decir, porcentaje el que le porcentaje. pertenece. Oh, me encanta eso, el porcentaje de propiedad o que le pertenece a alguien a medida que va simplemente, voy a usar una palabra aquí que a lo mejor no la esperamos, amortizando. A medida, Seguimos con las palabras ok, complicadas. vamos a ponerlo más sencillo, a medida que va pagando el préstamo, va quedando o va subiendo, en este caso, el porcentaje de mayoría o va bajando el porcentaje de deuda. Eso se le llama equity. Hagamos un ejemplo bien sencillo. Vamos Ujú. a hacer un ejemplo con números redondos incluso para que los que nos están escuchando puedan entender. Digamos que el precio de la propiedad va a ser el 100%, ¿ok? Y que alguien piensa dar el 20% Ok, de esa propiedad. Hagamos números no, redondos. eso no son números redondos, son por cientos. Bueno, pero son por cientos redondos, no son 100, 3.5, ok, ¿ok? vamos a hablarlo incluso. Más Hoy voy fácil. a dirigir esto yo a las preguntas. Ahora, dime cómo podemos. No es cierto. Pero vamos a, quizás, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Qué tal si lo hacemos en números redondos, el mismo número, 100, 50, 80, no mencionamos por ciento? Vamos a llevarlo a la vida real como hacemos con las familias que vienen a trabajar con nosotros y quieren saber costos, etcétera, pues vamos a hacerlo exactamente así. Perfecto, me parece Entonces, bien. debes 100, pagaste 20, te quedan 80 de deuda, pero tienes 20 a tu favor. Va subiendo tu porcentaje de, vamos a decir, propiedad y quedamos que propiedad en este caso no es inmueble, no es edificio, sino es ownership, es esa propiedad que tienes tú, que vas eliminando deuda cada vez más. Esa es una de las aristas, caras o perfiles del famoso equity. Ok, en pocas palabras, el equity es lo que yo he pagado en esa propiedad. Es Es casi que hacer como correcto, una resta sencilla. Lo que cuesta la propiedad, lo que he pagado y lo que todavía debo. es correcto, Exacto. es correcto, eso es correcto. Ahora, hay otros factores aquí que muchas personas no toman en cuenta simplemente porque la palabra equity no había caído o había pasado por su radar inicialmente.
Entonces, ahora ya se convierte en algo, en un activo, y cuando decimos activo es básicamente algo que tienes de valor, y ese valor va a ser un valor acumulado. Ya dijimos que va creciendo ese valor a medida que vas eliminando deudas. Pero, y cuando decimos deuda, me refiero al pago de la hipoteca. Y por cierto, para aquellos que ya pasaron por ahí y no se dieron cuenta, los que están pasando o van a pasar por ahí en su paquete de cierre, o sea, el día que cierran la hipoteca y vamos a recibir las llaves y todo, que es la parte más entretenida, por supuesto. Bueno, una de las partes más entretenidas, porque damos Buscar que la casa también es entretenido. exactamente ahí va a llegar. Planear cómo vamos a pintar las paredes. Esa parte es muy entretenida. Entonces, ya una vez que estamos firmando todo esto en ese paquete gigante de documentos, hay un documento de unas cuantas páginas que tiene la tabla de amortización, que es simplemente reflejo de cómo se van a comportar los pagos desde el día 1 o el mes 1 hasta el mes 359 o 360, dependiendo de cómo lo quieran ver. Eso, ahí van a ver cómo el equity va subiendo. Ahora, hay algo que se incluye en el equity que muchas veces las personas ni siquiera toman en cuenta y simplemente porque no lo piensan, no por otra cosa, y es el down payment. Ok, importante. Exactamente. Desde que compras una propiedad, estás comprando la propiedad con cierto equity. ¿Y cuál es ese cierto equity? Es básicamente tu inicial. Recordemos que el inicial, el down payment, va directo al valor de la propiedad. Ok, pero ¿y qué pasa con la otra cantidad de dinero que se da en una transacción? Es decir, los famosos gastos de cierre. ¿Eso también va a la equity de la propiedad? La respuesta es no. Ah, ok, I know, ok, duele. Pero, ok, entendamos esto. Gastos de cierre simplemente son costos que están asociados a la transacción. ok. No necesariamente son costos que, vamos a decir, van directo al valor de la propiedad. Todas las transacciones financieras tienen costos, costos legales, impuestos, etcétera, y esos son los gastos de cierre, pero no me voy a desviar para allá, vamos a quedarnos aquí junticos con el equity, pues no vamos a dejarlo ir, vamos a hacerlo crecer. Ahora vamos a entender no solamente down payment y pago mensual o pagos al principal que vamos haciendo para que crezca nuestro equity. También vamos a entender, esta porción es bien importante y estoy casi seguro que la mayoría de las personas ya pueden estar pensando en este momento en eso, y es la famosa plusvalía o valor añadido o valuación que va obteniendo la propiedad dependiendo cómo se comporta el Me mercado. leíste la mente, literal. O sea, iba a esperar que terminaras para decirte, ok, ¿y qué pasa ahora con la apreciación en el mercado y con todo esto? Explícanos un poquito más entonces. Esta apreciación muchas veces se toma como parte de ese equity o ese, vamos a decir, porcentaje de ownership. Sin embargo, es un término que estamos confundiendo porque esta apreciación, nosotros tenemos obviamente acceso a ese valor añadido, a ese valor a esa valorización que va teniendo la propiedad, esa apreciación, pero aún no lo hemos convertido en algo. Ok, ¿y de qué manera lo podemos hacer? Y digo esto porque no lo hemos convertido en algo, y es porque simplemente la propiedad aumenta de valor. Ujú. Que la propiedad aumente de valor no va a restar la cantidad que nosotros estamos debiendo en la hipoteca. La única manera de bajar la hipoteca es simplemente haciendo pagos al principal. Y cuando decimos pago al principal, no me malentiendan, estamos hablando de su paguito mensual. Hay un porcentaje que es para interés y otro porcentaje que va hacia el principal. Y nuevamente, recuerden este documento de 4 o 5 páginas donde tienen esta tabla donde todos estos pagos se van a reflejar, qué cantidad va al principal, qué cantidad va al interés y cómo vamos a decir, se balancea, y hacia el final del préstamo cada vez va más cantidad al principal. Sin embargo, cuando hablamos de equity, inmediatamente pensamos también, no solamente, bueno, habíamos descartado el down payment, pero ya lo trajimos, sino que pensamos en la valuación o en la apreciación de la propiedad,
Y es bien importante que a pesar de que entendemos que si eso forma parte del equity de la propiedad, porque es nuestro, recuerden, ustedes aunque tengan una hipoteca, la propiedad es suya. La ganancia que tiene esa propiedad si se llega a vender es suya, no es del banco. Ustedes simplemente tienen una hipoteca y esa hipoteca genera un valor que hay que pagarle, una deuda, pero simplemente el resto es suyo. Entonces, se incluye dentro del equity, pero no nos podemos confundir con la cantidad que estamos pagando mensualmente, que es como nosotros realmente bajamos la deuda. Ok, perfecto. Ahora, ¿de qué manera una persona que compró una propiedad puede utilizar ese equity? Porque está bien, es la cantidad o el porcentaje de ownership que tiene la propiedad, ya lo sabemos, pero digamos que qué beneficio tiene, digamos, ese incremento en el mercado, cómo me puedo beneficiar, entre más años, más equity o más valor de la propiedad, en fin. Son muchos términos que están juntos, pero en realidad lo que nos interesa saber es cómo lo puedo usar, en qué me beneficia a mí como dueño de esta propiedad. Bueno, número uno, pagar y ir eliminando la deuda simplemente tiene una respuesta sencilla. Cómo nos beneficia es menos deuda. Perfecto. Tenemos cada Pero vez dame algo más, algo más. Yo quiero claramente. algo que sea de más beneficio para las personas que quieren o tienen una propiedad Ponga- o la quieren tener. pongamos este caso de la vida real, ¿verdad? Vamos a llevarlo a la vida real. Vamos a hablar de las cuentas de ahorro. Perfecto. Una cuenta de ahorro simplemente crece porque le vamos depositando y aparte de eso porque nos pagan intereses. Aquí voy a hacer un poquito, vamos a decir, bias o inclinado hacia ciertos temas y ahora van a entender a dónde quiero llegar. Y es porque una cuenta de ahorro, honestamente, va a pagar muy poco de retorno. Es simplemente, y aquí voy a decir algo que a lo mejor va a levantar pasiones, pero es simplemente dinero que le estamos prestando al banco para que juegue con él. Que no lo Esta- guarde estas ahí. juega el banco con él y cuando digo juega no es que simplemente lo mal utilizan, pero simplemente así como funcionan los bancos. Los bancos utilizan este dinero de que está en depósito para generar más ingresos, etcétera, y a cambio pagan una cantidad de intereses que no es tan alta como pudiéramos esperar. Ahora, sin embargo, esta propiedad que tenemos nosotros, esta propiedad que compramos, que a pesar que está hipotecada, va a continuar aumentando en su valor dependiendo de las ventas que se registren en el mercado, pero usualmente llevamos aproximadamente casi 80 años de apreciación continua, hubo un par de años solamente donde la apreciación no necesariamente fue la mejor, ya sabemos, en la crisis de inmobiliaria, etcétera, no es el caso ahora mismo, pero en conjunto llevamos casi 80 años de apreciación continua. Eso quiere decir que esta propiedad en la que invertimos la podemos ver también casi que como una alcancía, como una cuenta de ahorro que podemos utilizar en el futuro, porque esa valuación o esa apreciación la podemos hacer cash en el futuro. ¿De qué manera? Eso va a requerir un refinanciamiento, que es simplemente una nueva deuda diferente o estructurada de manera diferente. También, y esto es algo bien importante que es bueno entender, es cuando hablo de esta alcancía para el futuro, es que tienes una propiedad y sin querer, porque no lo pensaste inicialmente, pero estás incluso reuniendo dinero, esa apreciación está reuniendo dinero para el retiro, porque después de cierta edad puedes calificar para un programa de financiamiento que no requiere repago de esa deuda. Y eso es muy bueno también para propósitos de retiro. Hay otra manera incluso más porque podemos decir, ok, ya en este punto entiendo que puedo refinanciar y puedo acceder al equity, o sea, convertirlo en cash. Perfecto. Ya entiendo que puedo utilizar ese equity como cash también, parte de mi retiro. ¿Y qué Ah, pasa si vendo? bueno, al final del día es exactamente lo mismo que habíamos mencionado hace unos segundos. Es Más el tuyo, dinerito que haya entra apreciado la propiedad. exactamente. Esa ganancia es tuya. Pero tengo otra, tengo un ¿Cuál? tip, tengo un tip para muy avanzado en la vida y pasa.
Principalmente creo que, bueno, para cualquier familia, pero nosotros los hispanos tenemos la tendencia a querer siempre un poquito que cuidar la sucesión, ¿verdad? La herencia. Exactamente, nuestros hijos o si no son hijos, familiares cercanos, pero esa, vamos a decir, sucesión. ¿Qué puede o cómo puede utilizarse el equity de la propiedad? Aquí este es un uso también que es poco común es poco común simplemente porque casi no se conoce, pero es algo que está que es real, que es un proceso de financiamiento o un vehículo de financiamiento muy importante. Y es que queremos quizás en el futuro hacer esto mismo de vender la propiedad, pero al mismo tiempo beneficiar a la sucesión, llámale por ejemplo a los hijos. Por ejemplo, alguien ya quiere mudarse para una casa más pequeña. Ok, Exactamente, exactamente. Eso, digamos, estamos en edad de retiro. de oro, en la edad de oro. Exactamente. Edad de retiro es bastante, vamos a decir, variable, Por supuesto. depende de lo que cada cual quiera hacer, etcétera. No vamos a poner un número exacto de esa edad de retiro o simplemente una edad no de retiro, pero en la que queremos downside un poquito, cambiar el escenario y podemos ayudar a alguien que nos representa bastante para nosotros, vamos a llamarle los hijos. Por ejemplo, es el caso más común. Perfecto. Pero entonces, Entonces, queremos vender la propiedad, en esa situación, ¿cómo aquí voy, haríamos? exactamente, vamos a hacer esto. Vamos a vender la propiedad, pero vamos a venderle la propiedad a nuestros hijos. Ahora, aquí es donde se pone interesante. El equity que tiene la propiedad, que está en la propiedad, que es suyo, puede utilizarse como un regalo para sus hijos o familiares cercanos, no me malentiendan. Estamos poniendo el caso que es más común porque me imagino que la mayoría de ustedes esté pensando, bueno, pues si yo hago algo así, se lo quiero regalar a mis hijos. Ok, perfecto, vamos a llegar allá. So, ese equity se puede utilizar para que sus hijos a la hora de comprar la propiedad no tengan que traer cash a la transacción. Buenísimo. Exactamente. Entonces, o cómo esto ¿Cómo se pone funciona? ¿Cómo es el proceso? exactamente, cómo se pone ahora esto? Se hace la venta. Ustedes dirán, bueno, pero no tengo ninguna ganancia. La respuesta es sí, tienes una ganancia y una porción va a cubrir el down payment y los gastos de cierre de la compra de esa sucesión o de los hijos. Ustedes pueden, o cualquier persona puede simplemente obtener esa ganancia dependiendo, y aquí se pone más interesante todavía, dependiendo vamos a decir, de la cantidad de ganancia, si es un matrimonio o si es soltero o viudo, etcétera, o viuda, la persona que está vendiendo, hay una cantidad ahí tremendísima que es incluso no taxable, eso es dinero que no está sujeto a impuestos, es dinero que van a tener como ganancia, pueden utilizarlo para comprar incluso una propiedad más pequeña y al mismo tiempo pueden utilizar ese equity dentro de la misma transacción para que esta sucesión, los hijos, puedan comprar esa misma propiedad, que es, vamos a llamarle la propiedad de la familia, etcétera. Me estoy poniendo bien romántico, pero es un caso de la vida real. Entonces, esa cantidad al final del día del equity puede cubrir nuevamente down payment y gastos de cierre. Perfecto. Entonces, en otras palabras, eso quiere Cero decir, cash para los no, hijos. no, es que Cero ahí cash a va. la hora de comprar la Quiere propiedad. decir que si alguien tiene suficiente equity en una propiedad, quiere irse para una propiedad más pequeña, en lugar de vendérsela a alguien más, a alguien de afuera, puede hacer esa venta a un familiar cercano, digamos un hijo en este ejemplo, y puede dentro del equity, el equity que tiene la propiedad puede cubrir todos los gastos de esa transacción y también puede quedarle o le queda dinero a los dueños de esa propiedad para que Exactamente. compren otra. Exactamente. Y de esta manera están cubriendo diferentes, vamos a Están decir, dando la herencia por adelantado más o menos. bueno, es una manera también de acceder. So, como vemos, quizás ahora hace un poquito de sentido la comparación de que, hey, una cuenta de ahorro no necesariamente va a dar esta cantidad de retorno que estaría dando una propiedad y acabamos de alguna manera, vamos a decir, revisar al menos 3 usos diferentes del equity
de una o que tiene una propiedad y que van obteniendo ustedes como propietarios. Perfecto, yo creo que este tema está bastante completo, así que ya saben, si tienen a un familiar, un conocido, un compañero de trabajo que pueda servirle este tema en específico, compártanlo. O sea, siempre hay alguien que quiere comprar, vender, regalarle a la familia, en fin. Exactamente. Y también pueden conectarse con nosotros en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Apple Podcasts, Spotify Podcasts y, muy importante, le pueden preguntar a su modelo de inteligencia artificial preferido, ChatGPT, Gemini, Cualquiera. el que a ustedes más les guste, ¿Qué es lo que tienen que preguntar? pueden simplemente ponerle una frase, pregúntale al lender y les prometo que los va a conectar inmediatamente con nosotros. Esto es Pregúntale al lender. Somos Herbert y Johanna y nos vemos en el próximo episodio.